Amigos, muy buenos días. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno en gran manera y lo seguirá siendo. Hemos visto cómo ha terminado un año y Él nos ha guardado, nos ha sustentado y lo continuará haciendo hasta que Él venga o que nosotros durmamos. Y ahora que cantábamos esos himnos, también consideraba yo cuánta consolación tenemos nosotros en la pronta venida del Señor, en, en esos himnos tan hermosos que cantábamos y considerar qué gran día será. Yo creo que todo creyente genuino anhela ese momento. Anhela, como decía el apóstol Pablo, teniendo deseo de estar con el Señor. Todo genuino creyente yo creo que tenemos ese anhelo de ya no estar en esta carne contaminada por el pecado, de ya estar con Él siempre, de no ofenderle y de gozar de su presencia, porque lo más hermoso del cielo no son las calles de oro, no es su mar de cristal. Lo más precioso y valioso del cielo es que estaremos con aquel que nos amó y se dio un rescate por nosotros. La escritura describe, el apóstol Pablo escribe al Señor Jesús como tierno. Y qué bueno es que consideremos al Señor Jesucristo como Él es, lleno de gracia, de verdad y con ternura. Qué gran Dios es el que nosotros tenemos. Qué privilegio, como dicen los hermanos. Qué honor y qué afortunados nosotros de haber conocido al tierno pastor que su vida dio por nosotros. Vamos a orar antes de empezar con la reflexión de la escritura y roguemos al Señor que hable a nuestros corazones según su eterno propósito. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos hoy, Señor, el primer día de la semana, por tu gracia también el primer día del año, queremos exaltarte a ti, nuestro buen Dios, porque tú nos has sustentado, tú nos has traído hasta aquí, y no ha sido nuestra fuerza, nuestra astucia, no ha sido nuestra inteligencia, no hemos sido nosotros, sino simplemente, Señor, tu gracia y tu favor. Gracias porque tú nos has sustentado, nos has sostenido y podemos confiar plenamente en que tú nos sustentarás hasta el día en que tú vengas por nosotros o que tengamos que dormir según sea tu voluntad, Padre. Queremos en esta mañana rendir culto y adoración al solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos agradecerte por tu bondad tan infinita, por tu gracia, por la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros de saber que un día estaremos para siempre contigo y ya no habrá más necesidad de la luz ni el resplandor, como dice el himno. Ya no habrá dolor ni tristeza si tú, el tierno, el buen pastor, enjuagará toda lágrima de los ojos de nosotros, Señor. Gracias porque cualquier cosa que estemos pasando no se compara con la gloria que ha de manifestarse en nosotros en Cristo cuando por fin estemos con nuestro buen Señor. Y es nuestro ruego, nuestra oración y súplica delante de ti, que en esta mañana Cristo también sea presentado, que el Salvador del mundo, por el cual nosotros nos congregamos y nos reunimos, sea predicado en esta mañana y que los corazones de aquellos que no lo conocen sean abiertos para recibir la salvación que de gracia tú le otorgas al hombre. Oramos por la salvación de las almas, que tu buen Espíritu, Señor, obre en cada corazón, aquellos que no se han convertido y a nosotros, tus hijos, Señor, que podamos atesorar tu palabra, que podamos, Señor, servirte, que podamos dar fruto para la gloria y honra de tu nombre. Queremos pues así orar y entregar este tiempo en tus manos, agradecidos por medio del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Estaba orándole al Señor y mirando qué asuntos podríamos meditar en la escritura y bueno, para nosotros sabemos que se termina un año, pero eso es simplemente una fecha más. El mundo no va a cambiar porque se terminó un año y empezó el otro. Sin embargo, nosotros sí podemos tener un propósito en Cristo y considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y quería meditar un poco acerca del conflicto espiritual. ¿Quién de nosotros no ha tenido problemas, luchas, dificultades? ¿Será que de pronto el hermano, por ser, no sé,
el anciano o el hermano que sea no ha tenido luchas y conflictos? Pues evidentemente todos tenemos luchas, todos tenemos conflictos, y si trasladamos eso al área espiritual, que es a donde quiero ir dirigiendo en la medida que el Señor lo permita y que el tiempo también así lo deje, ¿qué es un conflicto? Según las definiciones del diccionario, es una oposición o un desacuerdo entre personas o cosas. Es una guerra o combate derivados de una oposición o rivalidad prolongadas. Y en primer lugar quiero destacar que la Escritura enseña y recalca que si usted que está en esta mañana escuchando la palabra del Señor no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, usted es enemigo de Dios. Su problema es muy serio, es muy severo, porque que podamos tener de enemigo a cualquier persona, al presidente, al que sea, pero tener de enemigo a Dios, eso debería hacernos temblar de horror. El Señor Jesucristo en los evangelios dice: temed más bien a aquel que tiene poder de arrojar vuestra alma en el infierno. No teman al que mata el cuerpo, porque nada más puede hacer. Pero usted en esta mañana que está escuchando la palabra del Señor, si usted no conoce a Dios, si usted no se ha convertido a Jesucristo, si usted no ha puesto su confianza en Él, usted está en una terrible condición. Porque la Escritura también recalca que somos enemigos y que la ira de Dios reposa o está sobre aquellos que rechazan a Cristo, sobre los que rehúsan, los que dejan para después. Todavía estoy muy joven, todavía puedo disfrutar, todavía quiero hacer tantas cosas. Y lo cierto es que solo el Señor sabe cuánto tiempo tenemos en esta tierra. Pero es decisión suya si se reconcilia con Dios. La Escritura llama una reconciliación. Si usted en esta mañana no conoce al Señor Jesús, le rogamos que se reconcilie con aquel que está extendiendo su gracia en esta mañana. Porque de lo contrario, su primer conflicto no es con nosotros ni con ningún hombre, sino con aquel que lo creó. Y terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura y lo describe. Ahora, llevándolo un poco más al tema espiritual, cada uno de nosotros, todos nosotros, debemos de entender que estamos metidos, queramos o no, lo aceptemos o no, seamos creyentes o aquellos que no lo sean, están también metidos en un plano espiritual y en una especie de conflicto. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura? Y vamos a ir a varias partes de la Escritura. En el 1 Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11 al 12. Dice así la palabra del Señor: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y venía hablando en versículos anteriores acerca de lo terrible que es la codicia y el amor al dinero. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. El Señor nos está diciendo por medio del apóstol que tenemos una buena batalla que luchar. De hecho, algo que él dice de sí mismo: he peleado la buena batalla, he guardado, ¿cierto? Ahí tenemos el texto, no recuerdo en dónde, y vamos a ir mirando. El versículo en 1 Timoteo dice: pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es pelear? Estaba yo mirando las implicaciones que tenía esa palabra, y básicamente esa pelea significa agonizar. Es decir, es un esfuerzo intenso, severo, aguerrido por luchar. Mi hermano Michael Reyes, que está en la policía, me contaba en cierta ocasión que a ellos, parte del entrenamiento de la policía, aquí yo creo que hay muchos policías, me corrigen si estoy diciendo mal los datos, tuvo que pasar, no sé si una semana o 3 días en el monte solo sin comida. Les dejaron como que entrar una panela, algo así, no sé.
y eso formaba parte de su entrenamiento. O sea, que sobrevivieran y no sé si con un perro, por si querían comerse al perro, no tengo ni idea. Pero tenían que entrar al monte y tenían que sobrevivir una cantidad de días como parte de un entrenamiento y tenían que hacerlo. Pues la idea aquí también es lo mismo, es un esfuerzo intencional, consciente y extremo. Así como esas personas, bueno, yo puse ahí una imagen de alguien empujando una piedra, me gusta poner gráficas exageradas, como para dar a entender un poco mejor la idea, ¿cierto? Obviamente, ¿qué va a poder un tipo de esos con una piedra? Sin embargo, esa es la idea, un esfuerzo, y eso es lo que nos está diciendo allí la palabra del Señor. Esforcémonos, luchemos con gran esfuerzo, porque los que hemos conocido a Cristo, los que hemos nacido de nuevo, mis hermanos, no podemos ignorar que estamos también en un campo espiritual. De hecho, vamos a ir desarrollando la idea en la medida que el Señor lo permita. Y nuestra principal lucha, de hecho, no es aquí en esta carne. No nos llama el Señor que nos esforcemos físicamente. La Escritura dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿cierto? Porque el ejercicio, la vida, lo que nosotros tenemos que hacer requiere estrictamente asuntos espirituales, sin decir que lo otro pues es necesariamente malo. Bueno, ¿qué guerra es buena? Por más honorable que sea. Hay las personas a lo largo de la historia han luchado en muchas guerras, batallas. Aquí, digamos, no yéndonos muy lejos, la guerra de independencia acá de Colombia, y la batalla de Boyacá y la guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial. Y la gente ha luchado por cosas a veces sin sentido. Pero miren ustedes que en el sentido espiritual el Señor nos dice que es algo bueno, es decir, que es algo honroso, loable, honorable, es algo que tiene valor y que vale la pena. ¿De qué me serviría a mí, digamos, luchar por los derechos humanos? Puede que tenga algún valor, pero no es igual a la buena batalla que el Señor nos está mostrando. El Señor nos pone el panorama espiritual delante de nosotros y nos dice, esfuércense y luchen esforzadamente, peleen esforzadamente. ¿Y a quién va dirigido ese texto? ¿Será que esa lucha solamente, digamos, para aquellos que son nuestros ancianos? ¿O esa lucha solamente es para algunos hermanos? Hermanos, todos estamos metidos ahí. Así llevemos un día de creyentes, ya estamos ahí. Lastimosamente, aquel que no conoce a Cristo está ahí, pero está muerto. Es un cadáver más en el campo de batalla. Solamente los vivos pueden librar batallas, un muerto no puede. Y aquel que no conoce a Cristo está ahí, no solamente muerto, sino en posesión del enemigo. Por eso es el llamado al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesús. Pelea la buena batalla de la fe. Es un conflicto espiritual contra el reino de las tinieblas de Satanás en el que todos los creyentes tenemos que estamos involucrados, pero tenemos que ser conscientes e intencionales y sobre todo equilibrados. Aquí yo no voy a decir que es que vamos a empezar una guerra espiritual y atar y desatar, no, porque eso no es el consejo bíblico. Sin embargo, sí debemos de considerar lo que la escritura nos dice. Batalla, y estaba yo estudiando los términos que implican esa palabra y dice carrera, conflicto, lucha, oposición. ¿En qué otras partes de la escritura se nos habla de la carrera? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿verdad? Y corramos, miren ustedes, la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia y de paciencia, porque la escritura enseña, corramos con paciencia. Los que corren y tienen buen estado físico resistiendo, pues corren con paciencia. Uno corre, yo corro una cuadra y ya, ya estoy como un pollo ya ahí, ahogado. Pero el Señor nos llama a correr constantemente y con paciencia. Y la vida cristiana, mis hermanos, es eso. Y no es solamente procurar yo correr solo y los demás verán qué hacen. No, estamos todos en una maratón y la idea es que todos lleguemos al propósito que el Señor tiene, a la madurez, al crecimiento. No se trata del que más corre, no se trata del que más rápido llega, sino el que más resiste en relación con el tiempo hasta que el Señor venga por nosotros o que el Señor nos lleve. Ahora, dentro de ese asunto espiritual que el Señor nos dice acerca de esa batalla, esa lucha, nos da la escritura los elementos que describen eso.
Una guerra se lleva a cabo en un campo de batalla y hay personas implicadas en esa guerra. Pues de la misma forma, la Escritura nos dice en 2 Corintios, ¿cuál es el campo de batalla? ¿Será que el campo de batalla será mi casa? ¿Será la casa de mi suegra? ¿Cuál será el campo de batalla entonces que la Escritura nos dice? En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3, solo es un pequeño chiste ahí como para amenizarlo, que no se me vaya a calentar la plaza. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3, el Señor nos dice, por medio del apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Él no está diciendo que andaba en la carne en el sentido de que no conocía al Señor, ni siquiera en un sentido moral, porque no es que tampoco está diciendo es que yo ando en inmoralidad o en pecado particular alguno, de ninguna manera, sino que andamos en la carne, es en esa naturaleza pecaminosa que vamos a mirar un poco más adelante, en esa naturaleza pecaminosa que reside, esa naturaleza no redimida que arrastramos nosotros encima. Entonces, si nosotros no militamos, no batallamos, no guerreamos físicamente, indudablemente lo hacemos de una forma espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12, está aún más claro el versículo, aún más diciente, más explícito. ¿Cuál es el área en que nosotros tenemos que desarrollar esa realidad? Porque tenemos que entender que es una realidad. No es algo místico, no es algo por allá alejado, no es algo por allá lejos, sino que es una realidad en la vida de todos nosotros. Versículo 12 de Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no tenemos una lucha física, no luchamos con personas de carne y hueso, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, mis hermanos, no es con mi vecino. Mi lucha no es particularmente contra una persona física. Ahora, eso no exime la responsabilidad de las personas, pero mi lucha no es física. Es que esta persona hace esto, es que me persigue, es que me ultraja, es que me roba y una cantidad de cosas que pueden hacer, pero nuestra lucha no es con esa persona. Como cierto hermano dice, hay que ver a las personas como almas con cuerpos, ¿sí? Y no cuerpos con almas, porque nuestra lucha no es con ellos. Y hay que procurar siempre el bien espiritual de las personas, en todos los sentidos. Aún aquellos que tal vez son difíciles, si uno dijera, no, quién sabe si lleguen a conocer al Señor, sin importar la persona que sea, Cristo murió por ella. Y debemos que entender eso. Así que nuestra lucha no es contra ellos. ¿Cuál es nuestro principal enemigo? Hemos visto entonces por la escritura que todos estamos metidos en algo que querámoslo o no, ahí estamos. Debemos de tomar una posición, hacer algo al respecto conforme a la escritura. El campo espiritual es nuestro campo de batalla. ¿Y cuál es nuestro principal enemigo? Siempre, bueno, yo pensando en esta particularidad, inmediatamente uno puede pensar en Satanás. De forma natural pensamos en él. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Este pasaje es bien conocido por todos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al versículo 11 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca. Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Indiscutiblemente no debemos ignorar, como la escritura misma declara, las maquinaciones de Satanás. Satanás trabaja más activamente que la iglesia, tristemente. Él nunca descansa y activo, busca formas, maneras de pervertir, de que la gente no llegue al evangelio. El Señor dijo que a tal punto que aún roba la palabra, ¿cierto? La semilla que ha sido regada, la roba, tiene cegado el entendimiento a las personas para que no les resplandezca la gloria del evangelio. ¿Qué podemos hacer nosotros contra ese enemigo? Humanamente nosotros no podemos hacer nada. De hecho, para allá voy para ir llegando al punto que quiero. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, sin perder ahí la otra cita que teníamos. Colosenses capítulo 2, versículo 10. En adelante, del 10 al 15. Y vosotros estáis completos en él. ¿En quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad, es decir, Cristo es la autoridad suprema, absoluta, ineludible y completa en todo, sea en relación con seres angelicales santos o con asuntos de seres diabólicos, caídos y perversos. Cristo está al gobierno de todo. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Miren todo lo que ha hecho Cristo. Cristo nos perdonó, nos limpió de nuestros pecados, nos identificamos con él en el bautismo, versículo 14. Teníamos un acta que nos era contraria por causa del pecado y Cristo la quitó en medio de nosotros, y dice el versículo 14, clavándola en la cruz. Verso número 15. Y despojando, quitando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Mis hermanos, qué gozo saber que nosotros en nuestra humanidad no podemos hacer nada contra Satanás y nada contra las huestes y demás, pero Cristo sí lo hizo. Cristo venció. Y esa idea que da el versículo 15, perdón, dice que Cristo despojó y exhibió públicamente. En la antigüedad, cuando alguien ganaba la guerra, tenía prisioneros de guerra y entonces los ponían en desfile. Los ponían en desfile para que la gente viera que ellos habían ganado. Los exhibían públicamente. Esa es la misma idea que nos da la Escritura. Cristo ha exhibido su victoria sobre Satanás, sobre toda hueste, sobre absolutamente todo, aún sobre la muerte misma. La Escritura dice que Cristo sorbidas la muerte en victoria, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció. Ahora, cuando pensamos en el pasaje anterior, primera de Pedro, y es donde quiero apuntar, ¿cuál es entonces nuestro principal adversario? ¿Cuál es nuestro principal problema que tenemos? Si Cristo venció a Satanás, entonces ¿cuál viene siendo? Obviamente, Satanás, como dice la Escritura, es un problema. No hay que restar importancia a las acechanzas del diablo. Sin embargo, en Primera de Pedro, en el libro que leíamos ahora, Primera de Pedro, capítulo 5, hay una palabra que da como en el sentido de lo que quiero expresar. Versículo 8, Primera de Pedro, capítulo 5. La Escritura dice, sed sobrios y velad. La Escritura no dice declare, decrete, ate, amarre, sujete, no dice absolutamente nada de eso. Nosotros como creyentes, ¿qué tenemos en relación con todo eso que hacer? Estar ¿qué? Firmes y velando. De hecho, el libro de Santiago lo dice, que para resistir al diablo, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos ante el Señor.
Humillado, ¿cierto? ¿Y quién se va a encargar del diablo? ¿Nosotros? Eso es un enemigo que ya no está, no es que vamos a vencerlo, es que ya está vencido, pero todavía puede estorbar. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿De quién depende o sobre quién recae la responsabilidad? ¿Sobre Satanás? ¿Sobre el Señor? No, la escritura dice ahí en ese mismo versículo 8, sed sobrios. O sea, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Sobre cada uno de nosotros. Si Satanás está vencido y lo único que tenemos que hacer es doblegarnos ante el Señor, nuestro principal enemigo, entonces, ¿quién viene siendo? Nosotros mismos. Nuestra naturaleza pecaminosa no redimida. Porque bueno, en el peor de los escenarios, digamos que sí, el diablo hace cosas terribles y ataca, pero hemos olvidado gran parte de la responsabilidad que tenemos nosotros. Hoy en día es más fácil, en muchas partes uno escucha, no es que yo caí en adulterio porque es que Satanás me llevó y entonces el espíritu de adulterio. Y las personas piensan que necesitan exorcismo o liberación y no arrepentimiento. Entonces ya nos volvemos como Adán y Eva. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor llamó a Adán a rendir cuentas? Y Adán que le dijo, Señor, si usted me dijo que no y yo pues la embarré, le comí cuento a la vieja y comí la fruta, ¿cierto? No, Adán que dijo, la mujer que me diste, él no asumió su responsabilidad. Y tristemente nosotros heredamos eso, ¿cierto? Es más fácil nosotros echar culpa a las personas que asumir nuestra propia responsabilidad. Y eso lo arrastramos desde el Edén. Y cuando llegó el Señor a Eva, ¿qué le dijo? Señor, sí, usted me dijo y yo comí. No, la serpiente me engañó y yo comí. Y a pesar que ellos se excusaron, porque fácilmente, cuán fácilmente nos excusamos nosotros y no asumimos responsabilidad, pero cuando el asunto es externo hacia otras personas, entonces ahí sí vamos mochando cabezas, como se dice más drásticamente. Para los demás somos severos y no, y es que el pecado y esto, pero para nosotros somos demasiado misericordiosos. Nos pasamos, ¿verdad? Pero tenemos que asumir la responsabilidad. Nosotros somos responsables delante del Señor. Y cuando consideramos que listo, las personas, la lucha no es contra nuestras personas, contra las personas, y entonces por detrás hay todo un sistema satánico implantado que tiene el mundo como lo tiene patas arriba, pero a Dios no se le ha salido ese asunto de control. Satanás no puede hacer más allá de lo que Dios se lo permite. Aún en la vida de los creyentes. ¿Se acuerdan ustedes cuando Cristo le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para qué? Para zarandearos como al trigo. O sea, el trigo no lo soplan, ¿cierto? El trigo lo avientan para coger y que le salga toda esa cáscara, lo avientan. Y esa es la expresión, o sea, Satanás los ha aprendido, los ha cogido para, mejor dicho, coger y moverlos y zarandearlos. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué respondió? No, espérese, papi, que eso no le pasa nada. O sea, tranquilo, que él no se le va a arrimar, usted va, mejor dicho, como si nada. Pero yo he rogado por ti, para que no te aflija, para que no te sea de tropiezo. El mismo apóstol Pablo declara que Satanás le estorbó en su ministerio. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Nosotros no somos, cierto, super cristianos, invencibles y que, mejor dicho, ya no, en ninguna manera. Somos responsables delante del Señor y necesitamos poner las cosas en su justo orden. Ahora vamos a leer y a reflexionar en el tiempo que nos queda acerca de ese principal enemigo que tenemos. Es un enemigo con el cual nosotros dormimos, como el dicho, durmiendo con el enemigo, dormimos con el enemigo. Y verdaderamente es así. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 nos cuenta y me llama mucho la atención cómo el apóstol relata estos hechos porque no está hablando de otro hermano, no está hablando de la experiencia de alguien que él fue y corrigió, o como se muestra que él confrontó a Pedro en un asunto que tenía ahí maluco, que por un lado era uno y por el otro era otro. Él está hablando desde su propia experiencia. Y con todo y siendo y el apóstol Pablo, es porque todos somos seres humanos y todos tenemos la lucha contra esa condición. Romanos capítulo 14, perdón, capítulo 7, versículo 14 al 25.
Romanos 7:14 se me perdió aquí. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miren la experiencia del apóstol Pablo y pongámosle un poco el énfasis de lo que él tiene en esos signos de admiración. Tratemos de entender un poco la emoción, la intencionalidad, la intensidad de la exclamación. No solamente miserable de mí, como hastiado, fastidiado, miserable de mí. ¿Quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y lo primero que tenemos que notar es que la escritura dice, en el versículo 14, sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual. Bueno, y en definición, quise poner solamente como referencia una definición corta acerca de lo que es la ley. Es una regla o norma que alguien por encima, superior, ha establecido, como las leyes humanas. Yo no establezco leyes, pero aquellos que están en ese orden y esa autoridad tienen la capacidad de hacerlo y lo hacen. Pues de la misma manera Dios ha establecido su ley, pero también relata el versículo 14 que no es cualquier ley, es una ley espiritual. Es espiritual y refleja el carácter de Dios, refleja quién es Dios, refleja su santidad, su pureza, su justicia, su misericordia, porque estos versículos que acabamos de leer parecen como una especie como de trabalenguas, ¿verdad? Que lo que yo hago y no lo hago, y si lo hago, cuando lo hago y cuando quiero y no lo quiero, ¿cierto? Entonces se ven un poco confusos, pero la idea que quiere transmitir es bien importante. Cuando dice la ley es espiritual, se refiere entonces a la ley del Señor. Y cuando continúa diciendo allí que la ley es espiritual, más yo soy carnal vendido al pecado, hay una diferencia. Aquí ya empezamos a entrar con un conflicto. Dios ha establecido su ley que en esencia este mismo capítulo determina, lo vamos a ver más adelante, la naturaleza de la ley, pero el apóstol Pablo no está diciendo aquí que es carnal porque esté viviendo una vida inmoral, que es carnal en el sentido de que no conozca al Señor, sino que el mismo versículo 5 dice, allí mismo en Romanos 7, vamos a estar navegando en versículos del mismo capítulo de Romanos, porque mientras estábamos en la carne, mire que el apóstol Pablo habla de un pasado antes de conocer al Señor, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, como lo dice el libro de Santiago, somos atraídos, tentados y seducidos cuando de nuestro propio corazón perverso. Nuestro corazón, queridos hermanos y amigos, pues sabemos que es terriblemente putrefacto. De nuestro corazón no sale sino cosas que nos contaminan. Cristo mismo lo dijo, no lo que es el hombre se come es lo que lo contamina, sino lo que sale. El producto de nuestro corazón es terriblemente perverso y torcido. Y aun cuando consideramos la gravedad de la perversión y el pecado, cuando ponía el ejemplo de Adán, cómo se excusó en Eva, no asumió su responsabilidad, nosotros tampoco queremos asumirla. Y vemos cómo el primer pecado fue esa desobediencia del fruto, pero se degradó tan rápido la humanidad por causa del pecado, que el siguiente pecado inmediato nombrado en la Biblia, ¿cuál fue? Un hermano matando a su propio hermano. Miren ustedes cómo el pecado es un asunto tan serio y es una condición de nuestro corazón con el cual nosotros luchamos y lidiamos que tiene que ser tratada. De manera que el apóstol Pablo dice en ese mismo versículo que antes estaba en la carne, entonces ahora se refiere a su naturaleza no redimida. No es que tengamos dos naturalezas, porque Cristo nos ha dado una nueva naturaleza,
¿cierto? La escritura dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sin embargo, hay un residuo, por decirlo así. Hay un residuo que nosotros estamos arrastrando, con el cual tenemos que aprender a lidiar y que es nuestro principal problema. A veces es más fácil señalar y decir, es que este hermano, es que esto, aquello, y nunca vamos al problema central del asunto. ¿Cuál va a ser siempre el problema? Bueno, ¿cómo está mi corazón delante del Señor? ¿Cómo estoy en comunión con el Señor? Y voy a ir avanzando rápidamente para aprovechar los últimos minutos. Puse allí un significado de la palabra, no se refiere propiamente a la carne, tampoco física. En la antigüedad había un pensamiento, voy a ir avanzando aquí. En la antigüedad había un pensamiento, pero tengo esto antes de ese versículo número 15, nos dice la escritura que lo que quiero hacer no lo hago, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Será que nosotros como creyentes hemos tenido esa experiencia? Tenemos el deseo genuino de agradar al Señor. ¿Y cómo terminamos? Muchas veces haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Sin embargo, lo terminamos haciendo. Y en el versículo 8, Pablo dice cuál fue la razón. Pablo sufrió de codicia, la ley se lo mostró. De hecho, él avaló que la ley no era mala, sino por el contrario, él reconocía que la ley mostraba su pecado, ni siquiera sus pecados, sino su pecado, como esa condición innata en nosotros que tenemos de hacer continuamente solo el mal. ¿Cuántos de nosotros? Yo creo que todos. Y una marca de un verdadero creyente se encuentra en este conflicto. No es un conflicto moral, no es un conflicto de urbanidad, es que yo no me puedo pasar el semáforo porque no tengo que ser un buen ciudadano. No es un conflicto intelectual, no es un conflicto emocional, es un conflicto espiritual. Una diferencia en donde mi nueva naturaleza lucha por querer agradar al Señor, pero mi carne jala para que yo no lo haga. Y esa es la lucha y el conflicto que nosotros tenemos. Y ese es el más fuerte y el más severo, porque yo creo que ganada esa batalla, lo otro, pues Satanás ya fue vencido por el Señor. ¿Cuán fácilmente me voy a humillar y a someter yo al Señor si mi carne está sometida? Si estoy doblegado delante del Señor. Los deseos de la carne son contrarios a lo del Espíritu y se oponen entre sí. Dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tenemos una oposición, una lucha, un conflicto. Y cuando lo consideramos, ¿qué estamos dejando ganar en nuestra vida? O luchamos contra el pecado con nuestra naturaleza, o nos está ganando la carne. O alimentamos la carne o alimentamos el espíritu, pero estos dos se oponen. Tenía por acá un texto que quiero leer. Si el espíritu quiere que ames, la carne quiere que odies. Si el espíritu quiere que pidas perdón, la carne te quiere orgulloso. Si el espíritu quiere que perdones, la carne quiere que tengas rencor. Si el espíritu quiere que confíes, la carne quiere que tengas celos. Si el espíritu quiere que te alegres por tu hermano, la carne quiere que tengas envidia. Si el espíritu quiere que mengues y te humilles, la carne quiere que seas altivo. Si el espíritu quiere que la gloria sea para Dios, la carne quiere que anheles aplausos. Si el espíritu quiere que ames a tu esposa, la carne quiere que la domines. Si el espíritu quiere que te sujetes a tu marido, la carne dice que él no es nadie para mandar en tu vida. La carne y el espíritu son como el agua y el aceite, no concuerdan, son cosas contrarias, es una lucha ahí de polos totalmente opuestos. Y encontramos nosotros por lo menos 3 periodos importantes, y con esto voy finalizando, dentro de la vida del apóstol Pablo. Primero, antes de conocer a Cristo, en el libro de los Hechos, era un hombre fariseo, fariseo de fariseos, o sea, el viejo era supremamente religioso, adelantado en conocimiento de la ley, educado y levantado a los pies de Gamaliel, era estricto, celoso en cuanto a la ley, mejor dicho, una eminencia, y se consideraba a sí mismo que estaba bien con el Señor. Sin embargo, no era así. Camino a Damasco cuando conoció al Señor Jesús. Todos sabemos
cómo fue ese periodo de la conversión de Pablo. Y al considerar en este capítulo número 7 encontramos algo. Notan ustedes que se ve mucho lo que quiero hacer, no lo hago, y esto, y siempre es el yo, pues podemos ver cómo Pablo trató de vivir una vida que le agrada a Dios, pero basado en su propia fuerza o en su nueva naturaleza. Y encontró lo que vio en el capítulo número 7, o sea, ahí no hay nada. Hermanos, tenemos que abandonar toda esperanza de justicia propia. Ni siquiera la nueva naturaleza a mí me va a ayudar contra el pecado. ¿Quién es el único? Por eso aquí en el versículo 8, él tiene una victoria completa al Cristo, como dice desde el versículo número 25. Versículo 24, él exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y no de esta carne física? ¿Quién me librará? Pero miren cómo cambia drásticamente en el versículo número 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo entendió que finalmente esa lucha fuerte, severa, únicamente puede ser librada por el poder de Dios. La nueva naturaleza en sí misma no va a producir en nosotros porque tenemos esa lucha, no, ganó mi naturaleza, no. La dependencia nuestra es en función de una relación vital con Cristo, en función de una relación y comunión con aquel que me dio la nueva naturaleza, con aquel que me redimió, que me rescató. De manera, hermanos, que tenemos un terrible problema y un conflicto severo en el campo espiritual. Y algo que sí también quería decir y se me estaba pasando. Hermanos, no somos enemigos. A veces nos tratamos o escuchamos cosas, pero nosotros, yo no soy su enemigo ni ustedes son mi enemigo, ninguno de nosotros somos enemigos. Que nuestro enfoque esté bien adecuado conforme a la escritura. El enemigo es otro. Y antes de mirar, no, es que este hermano me cae mal, entonces es mi enemigo porque es que no me gastó la papa, entonces me cayó mal. Mi enemigo principal soy yo. Y después lo que la escritura enseña, huestes de maldad y todo lo que hemos visto. Vivamos, como dice la escritura en Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, no somos enemigos, somos hermanos en Cristo. Todos tenemos el mismo Espíritu si hemos creído en Cristo. Somos una familia, la familia de la fe. No nos veamos nosotros en conflicto los unos con los otros, sino antes edificándonos sobre nuestra santísima fe, como dice la Escritura. Y qué importante entender el área espiritual en la que nosotros tenemos que movernos. Y no se trata, como lo vimos en los otros pasajes, de atar, de desatar, de hacer y deshacer. Aún en el libro de Judas, dice que cuando Miguel contendía por el cuerpo de Moisés con Satanás, no profirió juicio alguno contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Cuanto menos nosotros tenemos que tener cuidado y enfocarnos bien en que la guerra espiritual no es andar gritando y balbuceando y cosas, sino verdaderamente sometiendo mi vida a los preceptos de Dios, verdaderamente sometiéndome, humillándome a Dios y tratando con el enemigo principal, que somos nosotros mismos. Y queda ahí a modo de ejercicio para que meditemos en nuestras casas el libro de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 3 en adelante. Nos dice también la escritura lo mismo, de nuestras pasiones, de nuestro corazón, de nosotros no produce nada más que algo malo. Por eso es que necesitamos al Señor Jesucristo más de lo que nosotros creemos que necesitamos. Primero para salvación y después también para crecimiento y para hacer finalmente lo que al Señor le agrada. Vamos a orar y dejamos hasta ahí que ya no me alcanzó el tiempo para continuar. Soberano Dios, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, porque tu palabra nos muestra la realidad espiritual que nosotros no podemos ver. Sin embargo, nos da detalles suficientes para que podamos vivir de acuerdo a lo que tu palabra establece, entendiendo la lucha personal propia que tenemos cada uno de nosotros, entendiendo que principalmente debo tratar mi corazón y mi vida contigo para después luchar en lo que tú quieres que yo luche. Señor, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones, halle mucho fruto, que podamos considerar cuánto te necesitamos, que podamos considerar cuánto necesitamos volver nuestro corazón a ti. Cuánto necesitamos, Señor, descansar y confiar en ti, sabiendo que en nosotros no hay nada bueno, que nuestro corazón es engañoso y perverso, y que si no fuera por ti, Señor, ¿qué sería de nosotros? Oramos por aquellos que han escuchado tu evangelio, Señor,
que han escuchado tu palabra para que el enemigo, como dice la Escritura, no robe la buena semilla, sino que puedan meditar en ella y conocer al buen pastor que su vida dio por las ovejas. Gracias, Señor, por permitirnos este día, darte gloria y honra, y por empezar este nuevo año, Señor. Queremos entregarlo también desde ya en tus manos para que el propósito de nuestro corazón sea crecer en el conocimiento y la gracia tuya, Señor. Que este año podamos crecer un poco más y podamos parecernos un poco más al Señor Jesús. Oramos, Señor, con gratitud por tu inmensa misericordia y amor, y entregamos este tiempo y la meditación de tu palabra en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.